Annyeonghaseyo, chal, chinés soy yo. Soy Esther, desde Corea, ya me conocéis, y en esta ocasión traigo al canal a una joven teóloga, Susana Moreira, desde Río de Janeiro. Vamos a estar charlando sobre teología, traducción y un montón de cosas. Espero que os guste este rato. Yo también apenas la estoy conociendo, así que la vamos a ir descubriendo juntos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí es ya por la noche, ¿no? Sí, ya son las 9 de la noche aquí en Río de Janeiro. ¡Año! Me encanta que estás en Corea. Sí, aquí ando. Y bueno, te he invitado porque desde estos vídeos que he hecho con el padre Damián, mucha gente ha preguntado o ha pedido que también mostráramos un poco la teología del cuerpo. Y dentro de la teología del cuerpo, esta parcela que es la homosexualidad, ¿no? Entonces, bueno, sobre este tema de teología del cuerpo y también teología del cuerpo, homosexualidad, tengo pensado dos personas más. Pero me parecía que era bueno empezar por una mujer, porque la Iglesia, ya sabes tú, que se tiende mucho al sacerdote y al varón, y no son tan conocidas las figuras de jóvenes teólogas, ¿no? Entonces alguien en Instagram, cuando pedí recomendaciones para traer al canal, me habló de ti y enseguida conectamos y ha sido muy fácil la colaboración. Entonces, bueno, cuenta un poco, pues, cómo has llegado a estudiar teología del cuerpo, qué te ha aportado a ti la teología del cuerpo y en muy breve, pues, qué es la teología del cuerpo, ¿no? Bueno, yo decidí estudiar teología por la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Yo estaba en el último año de secundaria y recién había terminado un noviazgo porque yo pensaba que tenía que esperar hasta el matrimonio. Y me di cuenta que sentía la necesidad de esperar hasta el matrimonio, no por decisión mía, sino que yo pensaba que era mi obligación. Nos surgió como de la dinámica de mi vida de oración, mi vida íntima con Dios. Y eso me trajo un montón de preguntas y fue cuando descubrí entonces la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Y como estaba en el último año de secundaria, también sentí muchas ganas de no elegir una carrera universitaria para tener un trabajo como todas las personas y hacer parte del sistema como es lo normal, sino que quería algo con sentido y que de alguna manera tuviera algo que ver con mi vocación, que yo siempre pensé mucho la fe, gracias a mi mamá y mi papá que siempre nos ayudaron a pensar y no solo ir a la iglesia por ir a la iglesia. Con eso entonces empecé a estudiar teología después que terminé la secundaria y desde el principio mi preocupación siempre fue el cuerpo y antropología teológica, y cuando empecé a estudiar teología se abrió como un universo, pero me encontré. Y bueno, y estudiando entonces descubrí que lo que yo pensaba que era la teología del cuerpo de Juan Pablo II, lo más grande que había y lo más nuevo sobre la doctrina de la Iglesia, sobre la sexualidad humana y el cuerpo humano, estudiando teología me di cuenta que hay mucho más allá de Juan Pablo II sobre el cuerpo y sobre también la sexualidad en la teología y en la doctrina de la Iglesia. Y bueno, pero para terminar el grado de teología, yo me dediqué a investigar la teología del cuerpo de Juan Pablo II y Génesis 1 a 3, porque la manera como Juan Pablo II estructuró la teología del cuerpo parte desde el principio con los relatos de la creación en Génesis de 1 a 3. Bueno, entonces para contextualizar qué es esa teología del cuerpo de Juan Pablo II, son una serie de catequesis que él las dijo, ¿no? Las hizo públicas entre el año de 1979 a 1984. Entonces fueron 5 años ya en el principio de su pontificado y él trajo toda esa sabiduría que él tenía ya de algunos años de investigación en la teología. Él tenía ya un libro publicado, por ejemplo,
que se llama Amor y Responsabilidad, donde ya tenía esa preocupación con el amor humano y cuál es el plan de Dios para el amor humano. Pero estas catequesis son como que Un libro una así, bomba. así de Sí, gordo. Mira, lo tengo aquí. Te voy a mostrar. Es una Biblia por sí propia. Sí, aquí en mi casa lo tenemos en polaco, además, porque tengo una misionera polaca y lo tenemos en polaco, o sea, versión verdaderamente auténtica de Juan Pablo II. Por si alguien piensa que no soy muy Paulina de Juan Pablo II, pues sí, ahí tengo las catequesis en polaco, que no lo he leído Buenísimo. en español, claro. Claro, sí. La mía está en inglés. Pero entonces él dedicó todas estas audiencias generales al tema del plan divino para el amor humano y la redención del cuerpo en Jesucristo. Y muchas veces en estas catequesis él usó la expresión teología del cuerpo. Y él estructuró en dos partes principales. Cuando lo vemos en el libro, está separado en dos partes principales, que es la manera como él hizo la lógica de ese pensamiento. Y la primera parte es sobre las palabras de Cristo, principalmente cuando Jesús está con los fariseos sobre la cuestión del divorcio en Mateo 19:4 y Marcos 10:6. Cuando Jesús dice que en el principio las cosas no eran así. Y ese es la base principal para Juan Pablo II, entonces, ir a los relatos de la creación y hacer todo el análisis de qué era en el principio, entonces, que Jesús dice que era el plan, entonces, original para el matrimonio y para la relación entre hombre y mujer. Y entonces, esa primera parte hace referencia a eso específicamente, y la segunda parte sobre el sacramento, entonces, ¿qué es esa unión entre hombre y mujer a la luz de toda esa interpretación sobre los relatos de la creación? Y algunos puntos principales en todo eso que surgen en las dos partes son de la intención divina en la creación original para la comunión entre hombre y mujer, la condición original de unidad y complementariedad, la inocencia original, la solitud original y la desnudez original. Que todos estos aspectos son fundamentales para comprender cuál era la intención de Dios al crear el ser humano. Y la solitud es lo que hace referencia a la subjetividad del ser humano y su capacidad de reconocerse en la creación y llamado a estar en relación con Dios, pero que necesita a alguien más para estar en relación no solo con sí mismo y con Dios, pero también con alguien igual. Y de ahí la unidad y complementariedad entre el hombre y la mujer, que son creados para estar en una comunión que representa esa creación, no el ápice se dice, de la creación. Y la desnudez original, que se hace referencia a la capacidad del ser humano, como la intención de Dios en crear el ser humano con la capacidad de ver el cuerpo mismo como sacramento de la persona, como señal visible de la realidad invisible del alma de la persona. Y entonces la desnudez original era algo para simbolizar esto, la capacidad humana de al ver el cuerpo, ver la integralidad de la persona como una creación de Dios. Y eso tiene que ver entonces con la inocencia, porque una vez entonces que entre el pecado en la historia humana, el hombre y la mujer ya no tienen la capacidad de reconocer la persona como cuerpo, y por eso tienen que taparse para preservar el cuerpo y para preservar ese sentido sacramental del cuerpo.
Un otro aspecto muy importante entonces es entender lo que Juan Pablo II llama de hermenéutica del don. Hermenéutica es una manera de interpretar algo, ¿no? Y entonces la llave de lectura para comprender y para interpretar la creación de hombre y mujer es la capacidad de darse como un don. Y eso es una señal del propio Dios, que es creador y que es don, que se da y que da vida. Bueno, para contextualizar, a ver, yo dejé algunos puntitos acá, a ver si estoy olvidando algo, antes de entrar específicamente en el tema de homosexualidad que vamos a Bueno, hablar. quiero decir que se nota que la teología y la investigación teológica te apasiona. Y quiero decir también bueno, que Susana es brasileña, pero que ha vivido en Argentina y que es traductora e intérprete, que es un punto de unión también conmigo, y que hablas súper bien español, sin ningún problema. Y que quiero decir que te he invitado porque hay pocas teólogas activas en la Iglesia y que otro tema que quizá trataremos más adelante en el canal es el papel de la mujer. Pero yo creo que para que se vea el papel de la mujer hay que, digamos, dar primero espacios para que mujeres como tú pues tengan posibilidad de expresarse, ¿no? Entonces este vídeo es parte de ese intento también, ¿no? Bueno, pues nada, tú sigue con las notas que has hecho, creo que está súper bien. Sí, sí. Es un paréntesis nada más. No, está bien. Pero no sé, ya empiezo a hablar entonces sobre la relación con la homosexualidad. Primero te quería preguntar, has hecho un breve resumen de la teología del cuerpo y quería preguntarte qué es lo que a ti más te ayudó de la teología del cuerpo. Cuando lo has estudiado, tenías la inquietud de entrar en teología por la teología del cuerpo, luego la teología del cuerpo te abrió a más cosas en la teología, pero dentro de la teología del cuerpo, ¿qué fue lo que a ti más te ayudó? ¿Qué es lo más positivo que rescatas? Bueno, lo que más me ayudó fue justamente que rescata lo positivo del cuerpo y de los deseos sexuales. Porque mi gran miedo, y era un miedo no racional, cuando yo terminé el noviazgo, fue de ver que yo hice algo por sentir que era una obligación, pero entonces no sabía qué otra posibilidad yo tenía, porque yo pensaba que tenía que reprimir mis deseos, porque obviamente yo tenía un novio y me gustaba estar con mi novio y me daban ganas de hacer otras cosas. Pero entonces cuando terminé el noviazgo me quedé como que, ¿qué hago? No quiero hacerlo por obligación, pero yo siento todas esas cosas y mi miedo es como que no puedo sentirlas entonces para poder esperar. Y entonces las catequesis de Juan Pablo II me ayudaron a respirar hondo y entender que los deseos sexuales también son don de Dios y parte de quien yo soy como persona integral. Entonces no hay que sospechar tanto del cuerpo y de los deseos, porque eso es parte de lo que Dios ha creado. Eso fue lo que más me ayudó, seguro. Qué bueno. O sea que esta propuesta de la Iglesia, que es una de las propuestas fuertes a nivel doctrinal, moral, de guardar la castidad hasta el matrimonio y en un noviazgo no tener relaciones íntimas, ¿no?, sexuales hasta después del matrimonio, porque está unido también con la procreación. Esta propuesta, digamos, lo que a ti te ayudó la teología del cuerpo es, no se vive desde la represión, sino se vive desde el don y desde la ofrenda, ¿no? Y desde un camino también de preparación para la entrega total que es el matrimonio, ¿no? Sí. Qué bueno. Sí, y lo que más me dejó en un estado de shock fue que una vez yo escuché a alguien, alguna charla sobre teología del cuerpo, diciendo como que podemos vivir en castidad, pero sin hacerlo por amor. Y entonces, ¿cuál es el sentido en eso? Y eso me impactó un montón, porque yo en castidad, que listo, es el estado de pureza, ¿no?
Y eso me impactó muchísimo, entender la dinámica de amor, que todo tiene que ser una respuesta de amor a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y otra pregunta que te quería hacer era que cuando yo he charlado con el padre de Damián, algunas personas bastante pues, creyentes, practicantes, gente muy comprometida, les cuesta este mismo hecho de que dialoguemos sobre algunos puntos porque comprenden la doctrina, imagínate, pues esta doctrina de la castidad antes del matrimonio o la doctrina de propuesta de celibato para los homosexuales, como algo que está cerrado, ¿no? Y yo comprendo que son propuestas de la Iglesia, pero que también es el papel de la teología seguir dialogando, seguir buscando, y incluso con el peligro de uno como teólogo también equivocarse a veces, pero que ese es el papel de la teología, ¿no? Entonces te quería hacer esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, frente a la teología del cuerpo, Juan Pablo II, ¿se puede disentir o se puede pensar de otra manera? ¿Se le pueden ver límites? ¿Se puede crear algo más o hay que decir, bueno, esta es la teología del cuerpo, esto es lo que se ha dicho, este es el libro y ya está todo dicho y se cierra aquí, punto, y no se habla más de este tema, ¿no? Y se acoge tal cual y nos lo tragamos, pues bueno, comprendiéndolo, asimilándolo, o se puede, digamos, lanzar preguntas, debatir. ¿Cómo ves tú todo ese tema? Sí, para mí, creo que una de las cuestiones que deja a las personas con esa duda es la falta de comprensión sobre qué es la doctrina de la Iglesia y cómo funcionan las enseñanzas de la Iglesia. Porque hay cosas que son el fundamento de la Iglesia, es la base, es que no hay cómo tocar en eso, que son los dogmas, la esencia de la fe. No hay cómo cambiar nuestra fe en Dios Trinitario, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que sí puede suceder en las discusiones teológicas es la manera como nomeamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque obviamente Padre, por ejemplo, quiere decir un género masculino, pero sabemos que Dios no tiene un género, ¿no? Entonces hay gente en la teología, cuando habla de la Trinidad, habla también sobre la posibilidad de llamar a Dios de madre, pero no cambia el dogma, ¿no? Lo que se está discutiendo es la manera como interpretarlo a la luz de todo lo que tenemos hoy. Y hay también, además del dogma, de los dogmas, la doctrina de una manera más general y que tiene que ver no solo con lo que los papas han decidido a lo largo de los siglos, pero también todo el magisterio, los obispos, los cardenales, los dicasterios, y todas esas enseñanzas se van cultivando y creciendo a lo largo de los años porque la humanidad se va desarrollando. Y entonces las enseñanzas de la Iglesia también tienen que desarrollarse para que tengan sentido en el momento donde vivimos. Hay cosas que surgen por determinados contextos históricos y que tienen que ser interpretadas otra vez y adaptadas para que todavía sigan teniendo efecto y sentido en el mundo de hoy. Y entonces la teología es eso lo que hace, ayuda a pensar la fe de la Iglesia, la experiencia de Dios en el momento en que vivimos, a la luz de la tradición viva que tenemos desde las primeras comunidades cristianas y del magisterio y de la Biblia, de la palabra de Dios. La teología es ese ejercicio constante de pensar la fe y la experiencia de Dios a la luz de todo lo que tenemos hoy. Y otra cosa también que yo creo que es importante es recordar que a veces hay tensiones en lo que la teología propone para discutir, para pensar y reinterpretar la fe y la doctrina hoy. Pero las tensiones no son necesariamente algo negativo. Y
eso creo que es también algo que las personas se olvidan, porque cuando pensamos, por ejemplo, todavía en los personajes bíblicos, ¿no? San Pablo, cuando tuvo que usar de la doctrina de la filosofía griega para enseñar la buena nueva para los paganos. Hubo tensión en eso, no fue aceptado, tipo, está todo bien, vamos a usar de referencias griegas para proclamar la buena nueva. Hubo tensión. O cuando pensamos en San Agustín, que utilizó de otras filosofías también para desarrollar su teología súper rica, hubo tensiones, hubo discusiones. Y San Agustín, los dos ejemplos principales, San Agustín y San Tomás de Aquino. San Tomás también usó mucho de la filosofía aristotélica para desarrollar su teología, con tensiones, con discusiones. Y si pensamos también en todos los concilios que hubo, los concilios para definir los dogmas, por ejemplo, siempre hubo mucha tensión para conseguir discernir con la inspiración del Espíritu Santo cómo ser iglesia y cómo decir la fe de la iglesia. Entonces la tensión es parte de nuestro caminar de iglesia y de cristianos y cristianas que buscan seguir a Jesucristo. Y hay que rescatar un poco esa comprensión, entonces, no tener miedo a las discusiones, a las tensiones que surgen, pero entender que eso es parte de la iglesia, así como es parte también de la vida humana, ¿no? Siempre hay tensiones. Sí, además yo creo que en este momento en concreto de la iglesia, que tenemos ya pues, los dogmas fijados, tenemos un gran magisterio, la tradición, tenemos un catecismo, que tenemos las cosas como bastante asentadas y como muchas cosas muy definidas. Hemos tenido el Vaticano II, que estamos en un momento, yo diría, como muy bueno en ese sentido de enseñanza. Mi sensación es que el hecho de que el Papa haya propuesto este sínodo, que el tema del sínodo es el sínodo, o sea, es un sínodo sobre el sínodo, o sea, no tiene tema, el tema es el mismo sínodo. No es de los jóvenes o de las mujeres, no, ni del medio ambiente, es el sínodo sobre el sínodo. Y entonces yo creo que esa propuesta nace de que yo pienso que en este momento es lo más valioso en sí es este mismo diálogo, o sea, no es quién tiene la razón, o esto, no es eso, o sea, ya tenemos, o sea, el 95% ya está definido, ya convivir eso tenemos de sobra, pero lo importante es si somos capaces de escucharnos en las distintas opiniones y si en esa escucha y en ese diálogo el Espíritu Santo está entre nosotros y somos capaces de crear algo juntos, o sea, el sínodo significa caminar juntos, entonces yo creo que el reto es, ¿será que somos capaces de caminar juntos? Pues gente súper conservadora en la iglesia, gente súper liberal, gente más del medio, gente que no le interesa la teología, cristianos que no son practicantes, cristianos que son súper practicantes. Y luego con los no creyentes, con los creyentes de otras religiones, o sea, si seremos capaces de caminar juntos, yo creo que esa es la pregunta fundamental, ¿no? Entonces, esto que dices yo creo que va por ahí, ¿no? Entonces ahora ya, entrando desde aquí en el tema principal, cogiendo la teología del cuerpo, que es lo fuerte que tú has estudiado, ¿no? Y luego voy a dejar ahí abajo en el link de la descripción los trabajos que tú has hecho a nivel teológico sobre esto, ¿no? Tú, mientras ibas estudiando esta teología del cuerpo, ¿sentías que tenía límites o cómo te abriste a descubrir, digamos, otras posturas? O sea, decir, vale, esto es la teología del cuerpo, por ejemplo, segundo, pero hay otras posturas, a ponerlas en debate, o cómo se iba configurando tu pensamiento, digamos, enriqueciendo o complementando esa teología, ¿no?